Que el Señor les bendiga a todos. Bienvenidos a Ministerios Casa de Justicia y Verdad Guatemala. Es para nosotros una bendición poderlos saludar. De antemano le pido por favor que se suscriba a nuestro canal de YouTube, que le dé like y que por favor también pueda suscribirse. Hoy es un día muy especial, tenemos a los esposos Foronda en la alabanza, así que prepare desde ya su corazón para adorar al Señor, para alabarle, para cantarle, que seguramente Dios tiene cosas grandes para su vida. Enséñanos tus sendas, Señor. Enséñanos tus caminos, Padre. Dirígenos cada día. El anhelo de nuestros corazones es estar y caminar en tu voluntad, Señor, y escuchar tu voz cada día. Dime, solo dime una vez más con tus palabras, dulces palabras, mi destino se hace claro cuando alumbras mi camino con tus palabras. Solo dime una vez más con tus palabras, dulces palabras, mi destino se hace claro cuando alumbras mi camino con tus palabras. Mi corazón ardiendo está por volverte a escuchar. Solo vuélvelo a decir. Sé que todo cambiará. Mi corazón ardiendo está por volverte a escuchar. Solo vuélvelo a decir. Sé que todo cambiará. ¿A quién iré? ¿A quién iré? Si solo tú tienes palabras de vida, ¿a quién iré? ¿A quién iré? ¿A quién iré? Si solo tú tienes palabras de vida, ¿a quién iré? Dime, solo dime una vez más con tus palabras, dulces palabras, mi destino se hace claro cuando alumbras mi camino con tus palabras. Dime, solo dime una vez más con tus palabras, dulces palabras, mi destino se hace claro cuando alumbras mi camino con tus palabras. Mi corazón ardiendo está por volverte a escuchar. Solo vuélvelo a decir. Sé que todo cambiará. Mi corazón ardiendo está por volverte a escuchar. Solo vuélvelo a decir. Sé que todo cambiará. ¿A quién iré? ¿A quién iré? Si solo tú tienes palabras
refugiamos en ti, Señor. Nos refugiamos en tu presencia. Corremos a ti, Señor. Al estar aquí junto a tu altar, sé que tu voz puedo escuchar cuando me llamas por mi nombre. Al estar aquí junto a tu altar, sé que tu voz puedo escuchar cuando me llamas por mi nombre. En la morada de tu amor, donde puedo escuchar tu voz. En la morada de tu amor, donde puedo escuchar tu voz. Estoy aquí por ti, Jesús. Estoy aquí por ti, Jesús. Al estar aquí junto a tu altar, sé que tu voz puedo escuchar cuando me llamas por mi nombre. Al estar aquí junto a tu altar, sé que tu voz puedo escuchar cuando me llamas por mi nombre. En la morada de tu amor, donde puedo escuchar tu voz. En la morada de tu amor, donde puedo escuchar tu voz. En la morada de tu amor, donde puedo escuchar tu voz. En la morada de tu amor, donde puedo escuchar tu voz. Estoy aquí por ti, Jesús. Estoy aquí por ti, Jesús. Estamos aquí. Estamos aquí en la morada de tu amor. Estamos aquí donde anhelamos tu presencia. Es aquí donde escuchamos tu voz, Padre. Es aquí donde disfrutamos. Cuánto amamos escucharte, cuánto amamos habitar en ti, en tu corazón, Padre.
a ti, Señor. Bendiciones. Vamos a entrar al tiempo de la palabra. Qué buen momento de alabanza, de adoración, que podamos compartir en casa, que podamos compartir en familia, que podamos sentirnos todos adorando al Señor juntos. Vamos a entrar al tiempo de la palabra. Vámonos a Isaías capítulo 55, verso 1 en adelante. ¿Y de qué quiero hablar en este tiempo, esta semana? Yo creo que ha sido una semana de ver su amor, de ver su misericordia. Ha sido una semana donde seguramente hemos visto la mano de Dios, y estamos viviendo tiempos donde yo estoy seguro que el Señor está haciendo muchas cosas en nuestra vida, está haciendo muchas cosas en nuestra casa, en nuestra familia, y es un buen momento para que podamos también nosotros entender la misericordia de Dios, entender lo que Dios quiere hacer en nuestra vida, entender lo que Dios está hablando, poder ser transformados a través de su palabra y poder entender que Él tiene el control de nuestra vida. Yo también quiero en este tiempo poder motivar a cada uno para que busque más del Señor, para que se acerque más a Él, para que pueda entender que Dios tiene planes y tiene propósitos para nuestra vida. Estas últimas semanas yo he estado observando a través de que el Señor nos permite poder aconsejar a mucha gente que obviamente está en nuestra congregación, que está bajo nuestra cobertura, y también gente que pide consejo y que a veces pertenece a otras congregaciones o pertenece a otros rediles, pero que al final somos ministros al cuerpo y estamos para bendecir y para edificar al cuerpo. Pero me doy cuenta de algo, amado hermano, antes de entrar a la palabra, es que mucha gente baja su fe, mucha gente se debilita constantemente, mucha gente pierde sus fuerzas, mucha gente pierde el objetivo de quién es Dios, pierde el entendimiento de su propósito, pierde la capacidad de saber que Dios tiene el control. Y me preocupa mucho lo que está pasando a nivel de iglesia, porque yo sé que así como hay un pueblo que está buscando, un pueblo que está adorando, hay un pueblo que está apagándose, hay un pueblo que está afanándose, hay un pueblo que está siendo turbado, hay un pueblo que se pierde por lo que está pasando en el mundo, que se pierde porque está a lo mejor pasando por momentos difíciles. Y a lo mejor usted me diga antes de entrar a la palabra: pastor, ¿usted por qué no es? ¿Usted por qué no le pasa? Yo le tengo que decir que venimos de un proceso, venimos de ser procesados, de pasar por procesos de quebrantamiento, procesos dolorosos en nuestro corazón, a nivel de ser probados en la economía, ser probados en el manejo del dinero, ser probados en muchas áreas. Hemos sido quebrantados, hemos sufrido escaseces, como dice el apóstol Pablo. Entonces yo entiendo mucho cuando la gente está pasando por una circunstancia. Lo que no me queda claro, o lo que no logro yo entender, es por qué la gente rápidamente se separa de Dios, rápidamente pierde su fe, rápidamente pierde su confianza. Entonces yo creo que este es un buen tiempo para que podamos entender la palabra y lo que Dios quiere hablar a nuestra vida, y que sin duda alguna yo sé que Dios quiere que esta semana podamos ser fortalecidos en Él. Acompáñenme a Isaías 55 verso 1. El título que tiene la versión Reina Valera es Misericordia gratuita para todos. Y entender la misericordia gratuita para todos es bien interesante. Hacer hermenéutica, un poco de hermenéutica, exégesis bíblica, y comenzando desde el pasaje 43 de Isaías, nosotros podemos hacer, si quiere, una remembranza. Y en el capítulo 53 nosotros podemos ver el sacrificio de la cruz, podemos ver el título que la palabra le da a Jesucristo, que no le da ningún título de pastor, de apóstol, de profeta, sino le da el título de varón experimentado en quebranto, varón de dolores. Ese es el título que le da. Luego en el verso 54 le habla al pueblo de Israel, le habla de su misericordia, le habla al pueblo de Israel. Pero en el versículo 55 que ahora estamos leyendo, ahora la palabra es bien interesante porque dice misericordia gratuita para todos. Entonces es importante entender que el capítulo 55 de Isaías nos está hablando a todos, a los gentiles, y nos está hablando hoy que estamos en el tiempo de la gracia. Y entonces dice la palabra de Dios: a todos los sedientos. Yo te pregunto a ti en esta mañana, en este tiempo, a todos los sedientos, yo te pregunto, ¿cuántas veces nosotros nos sentimos sedientos por Dios? ¿Cuántas veces estamos sedientos? Yo bendigo a la gente que está orando, porque sé que hay mucha gente que está orando, sé que hay mucha gente que está buscando de Dios, sé que hay mucha gente que le está creyendo a Dios. Hay grupos de oración, pero también observo gente que baja la guardia,
gente que no entiende cómo entrar a la presencia de Dios, gente que no se conecta con el Señor. Hermano, le voy a decir algo que dice la palabra: mientras hay vida, hay esperanza. Y mientras hay vida, yo lo motivo a cada uno de los que nos ven a que busquen de Dios, a que les digamos, a motivemos a nuestra esposa, a los que tienen su esposo, a que busquen de Dios, a sus hijos. Acá tenemos a nuestros hijos, a que busquen de Dios, porque estamos en el tiempo en el que todavía podemos buscarlo. Entonces dice: a todos los sedientos. La palabra comienza llamando a todos los sedientos. Ahora, definir qué es un sediento está muy claro para muchos. Un sediento es aquel que tiene sed, que su cuerpo necesita de líquido vital H2O para poder saciar su sed, para poder hidratarse, para poder que su cuerpo vuelva a reaccionar posiblemente. Dice, pero acá está hablando en sentido literal, pero también está hablando en sentido espiritual. Dice, a todos los sedientos. Y yo me considero un sediento del Señor, porque estamos en un tiempo en el que necesitamos verdaderamente entregar nuestra vida, necesitamos verdaderamente buscar del Señor, necesitamos verdaderamente meternos a su presencia. No podemos seguir con un evangelio light, con un evangelio tan suave, con un evangelio que solo somos, antes decíamos domingueros, ahora es a lo mejor solo nos conectamos un momento y luego nos desconectamos. Da mucha tristeza, no porque somos pastores, porque creo que al final tratamos de hacer nuestra función a la medida como el Señor nos está permitiendo, pero es muy triste ver gente que se conecta 5 minutos y luego se desconecta, que se pone a ver el mensaje por pedacitos, como que fuera una serie, El Señor de los Cielos, o fuera La Reina del Sur, y por episodios se está viendo. Y a veces es un poco triste, porque yo sí creo que tenemos que apasionarnos más por el Señor, buscar más de Dios, estar sedientos por Él. Y dice la palabra: todos los sedientos, venid a las aguas. Y recuérdese que yo le he dicho que el agua representa la palabra de Dios, el agua representa el Espíritu Santo, el agua es purificación, el agua, recuérdese que aquella mujer samaritana, dice la palabra, que se encontró con el maestro, y el maestro le dijo: si bebieres del agua que yo te daré, no volverás a tener sed jamás. Entonces esa mujer no logró entender, tuvo un diálogo con Jesús, usted ya lo sabe, habla ahí a niveles de la adoración, pero lo más interesante es entender que Jesucristo es el único que puede sustentar nuestra vida y nos puede dar el agua de vida eterna. Y esa agua de vida eterna solamente viene a través de Él. Por eso es que mucha gente pierde la confianza, se vuelve a sentir sediento nuevamente, vuelve a sentir sed nuevamente, vuelve a sentir la necesidad nuevamente. Y dice: a todos los sedientos, venid a las aguas. Mire qué interesante que habla la Biblia, nos comienza hablando de las aguas. Mire, porque en las aguas nos purificamos, en las aguas nos sustentamos, en las aguas nos hidratamos, en las aguas nos lavamos, en las aguas vamos a ser transformados. Mire, a los que no tienen dinero. Ahora mire pues qué interesante, porque la palabra en este verso nos comienza hablando desde un punto de vista espiritual, pero también desde un punto de vista natural, desde un punto de vista que todos estamos viviendo hoy en día. Y para los que les gusta hablar de bendiciones, hoy vamos a tocar ese punto importante. Pero es importante también entender qué es lo que Dios nos está llamando a hacer, porque dice: a todos los sedientos, venid a las aguas. Y hay una pausa larga ahí. Entonces quiere decir que todo aquel que está sediento necesita ser saciado con las aguas del Espíritu, con las aguas de la palabra, para podernos sustentar. Entonces dice, porque de lo contrario no vamos a entender el siguiente pasaje, el siguiente versículo. Dice: a los que no tienen dinero. O sea que hay gente en este momento, y si a lo mejor tú en este momento no tienes, no te sientas mal si no recibe esta palabra. A los que no tienen dinero, mire, me detengo con una coma que está ahí. A los que no tienen dinero, ¿qué significa eso? Algunas veces vamos a tener que ser procesados en el manejo del dinero, va a haber escasez, va a haber limitación, pero Dios siempre va a estar en medio de nosotros y Él siempre es el que nos da la capacidad de seguir adelante. Dice: a los que no tienen dinero. Si tú no tienes dinero, hoy esta palabra es para tu vida. A los que no tienen dinero, venid, comprad y comed. Hay un punto ahí. Ahora mire qué interesante, porque aquí es donde la cosa se pone interesante, porque podemos decir: bueno, a los que no tienen dinero, ¿y cómo vamos a comprar y cómo vamos a comer si no tenemos dinero? Acá es donde la palabra primero nos reta a creer, primero nos desafía la fe y luego nos da la pauta de la promesa, la pauta del desafío. Dice:
Mire, a los que no tienen dinero, venid, comprad y comed. Venid, comprad sin dinero y sin precio vino y leche. Recuérdese que el vino es figura del gozo del Espíritu Santo, la leche es la figura de la palabra que nos va sustentando y nos va a hacer crecer en la vida cristiana. Ahora, lo interesante en esta proyección es entender lo que nos dice la palabra. Mire, venid, comprad y comed. Mire, venid, comprad y comed, venid, comprad sin dinero y sin precio vino y leche. O sea, acá estamos entrando a una dimensión espiritual. Estamos entrando a una dimensión sobrenatural. Porque la pregunta en la naturaleza humana es: ¿quién va a comprar sin dinero? Si no tenemos dinero, la lógica humana es: yo no puedo comprar. Si yo no tengo dinero, yo no me puedo saciar. En la lógica humana, si yo tengo dinero, puedo llamar a un restaurante y pedir la comida que más me gusta. Pero si no tengo dinero, no puedo hacer eso. Sin embargo, acá la palabra nos desafía en un reto y dice, sigue continuando en el versículo 2, dice: ¿por qué gastáis el dinero en lo que no es pan? Y vuestro trabajo en lo que no sacia. Oídme atentamente y comed el bien, y se deleitará vuestra alma con grosura. Comed el bien. Entonces, no está hablando acá, porque pareciera contradecirse. Venid, comprar sin dinero, y después te hace una interrogante: ¿y por qué compran? Mire, ¿por qué se gastan el dinero en lo que no es pan? Entonces, el problema del cristiano es que el cristiano jamás va a invertir en lo que nos va a dar la fortaleza, en lo que nos va a llevar a la bendición, en lo que nos va a llevar al éxito de parte de Dios. Por ejemplo, hablemos de la oración, hermano. Y esto a veces uno tiene que hablar cosas y la gente lo puede tomar personal, pero por ejemplo, la gente quiere bendición, pero la gente no quiere orar. La gente quiere que Dios se glorifique en su vida, pero la gente no se mete a la presencia de Dios. La gente quiere ver milagros, pero la gente ni siquiera puede orar ni siquiera una hora. La gente quiere ver manifestaciones del poder de Dios, pero ni siquiera tiene una pequeña relación con Dios en su intimidad. Entonces, cuando vemos eso, nosotros nos preguntamos: ¿y cómo pretendemos nosotros conocer a Dios, profundizar en las aguas de la revelación, de un nivel más profundo, si ni siquiera nosotros podemos entender lo que nos va a sustentar? Por eso la palabra dice acá: inclinad vuestro oído y venid a mí. Dice, mire, y vivirá vuestra alma, y haré con vosotros pacto eterno, las misericordias firmes de David. He aquí yo lo di por testigo a los pueblos, por jefe y por maestro a las naciones. He aquí llamarás a gente que no conociste, y gente que no te conocieron correrán a ti por causa de Jehová tu Dios. Entonces entendamos lo que la promesa está dando acá. Recuérdese que el título era misericordia. Miren, la misericordia gratuita para todos. Ahora, he aquí llamarás gente que no conociste. Mire, gentes que no te conocieron correrán a ti por causa de Jehová tu Dios y del Santo de Israel que te ha honrado. Ahora, paremos acá un poco, porque la palabra acá sigue desafiante. Y el profeta Isaías, Dios le comienza a trasladar una palabra para que nosotros podamos entenderla, nosotros podamos procesarla y entender que a lo mejor hace mucho tiempo que estamos proyectando nuestra vida cristiana en una proyección que no es Dios, en una proyección que no es Jesús, en una proyección que no es correcta, en una proyección que no tiene vida. Y nos habla la palabra y nos da promesas, mire. Entonces, he aquí que yo lo digo por testigo, mire, a los pueblos por jefe y por maestro a las naciones. Entonces, hay una promesa acá que Dios ha dado a David. Hay una promesa que nos alcanza a nosotros para que podamos avanzar y para que podamos entender que tenemos un llamado a la misericordia de Dios, pero también tenemos un llamado a la bendición perpetua si logramos entender lo que Dios quiere para nuestra vida, lo que Dios quiere para nuestra casa, lo que Dios quiere para nuestra familia. Mire, he aquí llamarás a gente que no conociste. Hay gente que nosotros muchas veces no conocemos, pero que Dios ya está preparando conexiones de parte de Dios para que pueda ser de bendición para tu vida, para que pueda ser de bendición para tu economía, para que pueda ser de bendición para tu casa. Mire, y correrán a ti por causa de Jehová tu Dios y del Santo de Israel que te ha honrado. Buscad a Jehová mientras pueda ser hallado, llamadle en tanto que está cercano. Yo creo que aún estamos en el tiempo de la gracia de Dios, gracia extendida.
La bendita gracia de Dios extendida está todavía sobre Guatemala y sobre las naciones del mundo, en medio de toda turbulencia, en medio de toda pandemia, en medio de toda enfermedad. La misericordia de Dios todavía está extendida para que podamos nosotros apelar a ella, buscar al Señor, entender lo que Él tiene para nuestra vida, entender que Él quiere bendecirnos, entender que Él quiere algo nuevo para nosotros. Buscad a Jehová mientras pueda ser hallado. Mire qué interesante, llamadle en tanto que está cercano. Él todavía está cercano, así que este es el tiempo para dejar nuestros pecados, dejar nuestras consecuencias, nuestras concupiscencias, dejar todo aquello que nos atañe al pecado, que nos aparta de Dios, todo aquello que nos limita, toda aquella amargura, la soledad, la depresión. Es el tiempo. Yo quiero motivar a mucha gente porque por el Espíritu he estado viendo gente depresiva, he estado viendo gente que no logra salir de sus problemas personales del alma. Y le voy a decir una cosa: si usted verdaderamente fue llamado por Dios, si usted ha sido una persona que ha tenido un encuentro con el Señor, pero hoy está amargado, hoy está turbado, yo te motivo en el Espíritu, como sediento, a que vengas y cambies la condición de tu corazón, porque muchas veces depende de tu actitud y depende de la búsqueda que tú quieras tener con el Señor para que pueda haber una transformación de vida. Ya no podemos seguir viviendo una vida cristiana religiosa, una vida cristiana equivocada, una vida cristiana en la cual hoy estamos motivados, mañana estamos apagados. Hoy oramos y decimos que Dios nos habló. Escuche las palabras que utilizo. Hoy oramos y decimos que Dios nos habló, y mañana nos sentimos deprimidos. Entonces la pregunta es: ¿te habló Dios o no te habló? Si te habló, ¿por qué no le estás creyendo? Y si no te habló, entonces ¿en qué sintonía estás de tu corazón? Pero si te habló, ¿por qué te deprimes y por qué no le crees? Porque si Dios nos está hablando, porque si estás orando, porque si estás buscando del Señor, y si Dios te está hablando, la pregunta es entonces ¿por qué estás triste? Porque si tenemos a Dios, hermano, si tenemos a Jesucristo en nuestra vida, hermano, usted lo tiene todo. Por eso la palabra es bien clara. Jesucristo lo dijo, se lo parafraseo: yo no he venido a traer paz, he venido a que un papá esté peleando con un hijo, a que un hijo esté peleando con un papá, a que en casa hay una... Jesús fue lo que dijo. ¿Por qué? Porque a causa de la búsqueda del Señor vamos a tener vituperio, vamos a tener batalla, el enemigo va a querer hacer tambalear nuestra vida. Ahora lo más interesante de todo esto es que el que ha conocido de Dios, el que tiene el amor de Dios en su vida, es el que va a tener que soportar el peso más fuerte, porque es el que va a amar más. Yo siempre le digo a la gente, a los matrimonios cuando se están quebrantando, a los matrimonios cuando están colapsando, si conocen de Dios, claro, si son gente que ha nacido de nueva, gente que, yo le digo a los matrimonios, siempre hay una parte que da más y una parte que ama más. Y la parte más espiritual, como decimos en Guatemala, perdonen, no sé si eso es una mala palabra lo que voy a decir en otra nación, se lo llevó a la fregada, porque el que es más espiritual va a tener que soportar y va a tener que amar más y va a tener que entregar más, si se puede decir de esta manera, soportar más dolor, soportar más amor, demostrar más amor que el que no conoce a Dios o el que no logra entender el verdadero amor de Dios. Entonces, la vida cristiana, hermano, no es un juego. La vida cristiana es una vida verdadera en la cual vemos la mano de Dios y podemos entender que Dios tiene el control de nuestra vida. El problema es que muchas veces estamos viviendo un evangelio light, estamos viviendo un evangelio apagado, estamos viviendo un evangelio que no tiene poder, un evangelio acomodado, un evangelio que solo nos acostumbramos a ir a la iglesia y creímos que llenábamos el requisito de cada domingo. Y por eso hoy Dios nos sigue probando a todos, pastores, apóstoles, gente de Dios, gente cristiana, porque nos está probando si de verdad lo estamos buscando a Él, si de verdad estamos entendiendo cómo orar, o somos aquellos gente que es, algunos hermanos dicen pentecostal de cepa, y que ni siquiera está la presencia, pero ya ya les agarró la chiripiorca, y no quiero ofender a nadie, gente que ni siquiera sabe orar todavía yo conozco mucha gente que no sabe orar, que todavía hace show cuando está orando, y la pregunta es: ¿y quién nos enseñó que cuando empezamos a orar gritamos, lloramos, nos reímos, cambiamos de voz, cambiamos de manera? ¿Quién nos enseñó eso? Porque lo aprendimos. Y Jesús oraba en los montes, se apartaba y hablaba con su Padre. Y la Biblia no dice que Jesús lloraba y que gritaba y que entraba en éxtasis. No, la palabra nos habla que Pablo le sobrevino un éxtasis, pero no está hablando de un éxtasis en el cual
nos descompongamos cuando estemos orando. Entonces, entender eso. ¿Por qué le hablo todo esto? Porque la palabra dice: buscad a Jehová mientras pueda ser hallado. Quiere decir que todavía tenemos la misericordia extendida para que lo busquemos, para que lo anhelemos y para que alineemos nuestra vida al corazón de Dios, para que podamos caminar correctamente como Dios quiere que caminemos. Mire, llamadle en tanto que está cercano. Él todavía está cercano, todavía nos escucha. Tengo tantos testimonios que hemos estado viendo de gente que Dios está haciendo una obra en su economía, está haciendo una obra en su casa, no los ha abandonado, no los ha dejado a pesar de las circunstancias, a pesar de que todos estamos siendo probados, todos hemos sido probados. Yo lo he estado hablando en los mensajes que manejamos. Hemos sido probados en el manejo del dinero, en la economía, en las relaciones personales. Esposos que nunca estuvieron con sus esposas, pastores que salían de viaje solos y que hoy están con su esposa y se dieron cuenta que tenían que parar, que la vida cristiana no es andar predicando de una iglesia en otra y descuidar a sus hijos, descuidar a sus hijas, descuidar a su esposo, a su esposa. Por eso es que hay muchos adulterios, porque muchos esposos abandonaron a sus esposas y viceversa, a causa de entre comillas, de servir a Dios, pero dejaron de atender a su hogar. Entender lo que Dios está haciendo es importante. Yo he conocido mucha gente y hablo general porque a veces me da temor que piensen personas que estoy hablando por una persona en específico. Y vive Jehová y vive Dios y vive, como decía Elías, vive Jehová en cuya presencia estoy. Que no lo hablo para hablar de nadie, sino he conocido ministerios que dicen: hermano, nosotros, el Señor nos llamó a pastorear familias. Y cuando te das cuenta, ni un par de familias han restaurado. Y dejemos que restauren. A veces son buenos para aconsejar gente, pero cuando te das cuenta no hay una buena relación sexual, una buena relación espiritual, una buena relación de comunicación en pareja. Entonces a veces somos buenos para enseñar cosas que no vivimos. Conocí a varias personas que daban cursos, a varias personas, porque a veces la gente cree que estoy hablando a varias personas que daban cursos de sanidad del alma, de sanidad y liberación. Voy a hacer un paréntesis y no por alardear, pero yo recibí sanidad del alma, aprendí, estuve en una escuela de sanidad del alma y de liberación de demonios hace muchos años con un apóstol muy querido, que yo lo bendigo, pero era un hombre que me daba el ejemplo de que sanaba, de que ministraba, de que oraba por la gente, y su ejemplo me permitía estar sentado aprendiendo de él. Un hombre humilde, un hombre sencillo, un hombre que atendía a la gente. Pero yo he conocido hombres y mujeres que hacen sanidad del alma, pero son arrogantes, que hablan de cómo encontrarse a sí mismo. A las mujeres, mire, las mujeres a veces son las que más manipulan. Hablan de cursos de liberación, cursos de sanidad del alma, cursos de valor, cursos de perdón, pero cuando tú ves al que está dando el curso, arrogante, soberbia, con una actitud incorrecta. Entonces yo me pregunto: santo Dios, y está enseñando sanidad del alma, pero ni ella tiene sanada el alma todavía. Está hablando de liberación y ni él está libre todavía. Entonces hay un meme que me llamó la atención y para que se ría un poco ahí en casa. Un meme que dice: cuando el que te está ministrando está peor que tú, y es el muñeco Chucky ministrando a un niño, era el niño de la película. Y entonces pareciera a veces que esa es la realidad. Que hay gente que está predicando, pero está más fregada en el corazón que el que está viendo el mensaje. Hay gente que está queriendo ministrar sanidad, libertad, etcétera, pero emocionalmente y personalmente ni siquiera está sanado y ni siquiera tiene un valor interno. Entonces, por eso la palabra dice: buscad al Señor mientras pueda ser hallado. Mire, llamadle en tanto que está cercano. Él está cercano todavía para que nosotros podamos verdaderamente entender hacia dónde debemos de caminar. Deje el impío su camino, mire, y el hombre inicuo sus pensamientos. Así que deje el impío es todo aquel que que ni siquiera conoce a Dios, que es pecador, que es sucio, que hace cosas incorrectas. Ese es el tiempo de orar y de pedirle al Señor a todo aquel que nos escucha, que a lo mejor está haciendo cosas incorrectas delante de Dios, que a lo mejor ha ofendido a Dios con cosas absurdas o cosas muy pecaminosas, pero no estamos aquí para acusar a nadie, sino para decir lo que dice la palabra. Deje el inicuo su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, mire, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia. Así que estamos en el tiempo de la misericordia. Le hablo a todos aquellos corruptos, porque dentro de nuestro gobierno hay un montón de gente corrupta,
de gente que está haciendo las cosas incorrectas. Así que oramos todavía, Señor, por misericordia por Guatemala y las naciones, para que toda esa corrupción, para que toda esa sucia corrupción que envanece nuestras naciones, que enluta nuestras naciones, el Señor tenga misericordia de ese montón de ministros de gobierno, diputados, gente corrupta, sucia, que se aprovecha de nuestros países, que se aprovecha de nuestras naciones, sean quebrantadas y se arrepientan mientras hay oportunidad de arrepentirse. Mire, y el Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Así que si has adulterado, si has fornicado, si has robado, si has matado, si has hecho cosas incorrectas, este es el tiempo para que te arrepientas y para que puedas volverte al Señor y para que puedas avanzar hacia donde Dios quiere que caminemos. Porque aquí es donde este pasaje bíblico es poderoso, lo predicamos a veces de acá para abajo. Dice, porque mis pensamientos, ahora está hablando Dios. Creo que es en la traducción en el lenguaje actual, dice, Dios dice. Hay una aseveración donde ahora el que está hablando aquí es Dios. Dice, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos. O sea, nuestra mente jamás va a tener la capacidad de entender los pensamientos de Dios. Nuestra mente siempre se va a quedar corta. Así que si hemos fallado, si estamos mal y creemos que no hay perdón para lo que hicimos, yo le voy a decir, es porque su mente jamás va a tener la capacidad de entender la mente de Dios. Mire, ni vuestros caminos, mis caminos, dijo Jehová. Mire, como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Así que yo le digo hoy que pueda entender lo que Dios está hablando. Y mire, y con esto termino este mensaje. Porque como desciende de los cielos la lluvia, miren la figura que usa la palabra, y la nieve, y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir, y se da semilla al que siembra y pan al que come, así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envíe. Entonces, toda palabra que predicamos, toda palabra que declaramos de parte de Dios, toda palabra hablada, la palabra profética más certera, la que está escrita, toda palabra que hablamos, tarde o temprano tendrá el efecto en su vida, tarde o temprano dará un efecto, aunque hoy muchos la menosprecian, aunque hay mucha gente ni siquiera se comprometa a ver un mensaje aunque sea media hora. Mire, está comprobado que la gente solo retiene 20 minutos en vivo. Y hoy que estamos en televisión, hoy que estamos en YouTube, hoy que estamos la gente no sé si tenga ganas de ver un mensaje. Pero aquel que a lo mejor Dios lo está tocando para ver este mensaje, yo te digo, toda palabra que Dios ha hablado tarde o temprano dará su fruto. Y aunque te parezca en algún momento que no hay efectividad y que no hay respuesta, ten por seguro que Dios se va a encargar de responder y Dios se va a encargar de mostrar su amor y su misericordia en la vida de cada uno. Así que ahí donde estás, yo quiero orar y le quiero pedir al Señor que entendamos que su misericordia es gratuita para todos, pero que entendamos que tenemos que aprender a dejar de vivir ya un evangelio light, a dejar de vivir un evangelio repetitivo, a meternos más con el Señor, a orar más. Hay gente, mire, durante años hemos hecho vigilias de oración, durante ya más de 20 años, no exagero, no estoy mintiendo. Y me recuerdo que hace muchos años tenía gente, jóvenes a nuestro cargo, mi gente. Y yo le decía a veces, ay pastor, no puedo orar. Yo decía, mira, el beneficiado para orar eres tú, no yo. Al final, si yo oro, me beneficio yo, pero el beneficiado eres tú. Porque a veces tenemos que estar rogando a la gente si quiere orar. Imagínense, hermano, ¿será que quiere orar? Y la gente siempre tiene un pretexto para no buscar de Dios. Hay miles de pretextos para no buscar a Dios, y cuando viene la prueba, viene la lucha, viene la enfermedad, hay cientos de pretextos para buscarlo, ¿verdad? Ahora ese es el tiempo. Yo te quiero motivar a que este es el tiempo de que busques del Señor. Ese es el tiempo a que te metas con el Señor. Ese es el tiempo a que leas la palabra. Ese es el tiempo a que escudriñes. Ese es el tiempo a que busques en su presencia. Ese es el tiempo en que apruebes, cada día te metas con el Señor. Tomes unos minutos, tomes un tiempo para orar, para buscar del Señor, y puedas entender que el Señor está queriendo hacer cosas grandes en tu vida, en tu casa, en tu familia. Transformación completa para que puedas ver lo que Dios es capaz de hacer. Yo sé que hay esposos que se fueron de casa, esposas que se fueron de casa, hijos que están rebeldes,
pero solamente a través de la palabra, de la oración y de la búsqueda vamos a poder ver la respuesta que estamos esperando. Así que quiero orar por los que están allá en casa. Quiero bendecir a toda nuestra gente de Ministerios Casa de Justicia y Verdad Guatemala, Casa de Justicia y Verdad México, a los ministerios que están bajo nuestra cobertura, pero especialmente quiero orar primeramente por todos aquellos que son fieles diezmadores, fieles ofrendadores, que en medio de toda circunstancia permanecen fieles. Padre, en el nombre de Jesús, yo oro por todos tus hijos, Señor, que son fieles a ti, que son fieles a tu palabra, que son fieles a los principios, para que tú los bendigas, los guardes, los libres y sobre todo los hagas sobreabundar. Abra las ventanas de los cielos, como dice Malaquías, Señor, y reprendas al devorador que quiera robar, destruir, enfermar, Señor, y atacar las finanzas y la casa de mis hermanos. Oro por todos aquellos hermanos que están pasando por un momento difícil, que le están pidiendo a Dios una respuesta. Yo oro para que en el nombre de Jesús puedas fortalecerte en Cristo Jesús y puedas avanzar y puedas caminar con Cristo Jesús y puedas ver la respuesta que estás esperando. Oro por todos los que están enfermos en hospitales, enfermos en casa, en el nombre de Jesús, Señor. Sana enfermedades, Padre, como lo hiciste hace 2000 años. Sana enfermedades, que la unción de tu espíritu venga y sane todo cáncer, sane toda enfermedad, hepatitis, sane todo problema del estómago digestivo, todo problema, Señor, de quistes, todo problema bronquial, todo problema, Señor, cerebral, todo problema, Padre, del hígado, del páncreas. En el nombre de Cristo Jesús sean sanadas las personas, sean levantadas de su cama, sean sanas del COVID, las que están del COVID, Señor, las que están en hospitales, las que están en casa con esa enfermedad. Sánalos, levántalos, muéstrales tu poder y tu misericordia. Oramos por Guatemala y las naciones del mundo, Señor, para que podamos ver tu misericordia, Padre. Bendice nuestras casas, bendice nuestras familias y bendice a nuestros hijos, Señor, para que podamos ver tu mano poderosa y podamos entender que tú tienes el control de todo en nuestra vida y en nuestra casa, Señor. Gracias por este tiempo tan especial. Que el Señor les bendiga, mis amados hermanos. Una vez más te motivo a por favor a que le des like, a que te suscribas a nuestro canal de YouTube. Que el Señor les bendiga. Oramos esta semana para que el Señor se muestre, se glorifique y tú puedas ser un testimonio de vida. Y recuerda que Jesucristo es el Señor. Un abrazo.